Divina femenina. Existe un momento en la jornada de las llamas gemelas que muchas veces no se ve desde afuera. Un momento en el que algo empieza a cambiar dentro del divino masculino, aunque por fuera todo parezca silencio, porque durante mucho tiempo puede parecer que él simplemente siguió con su vida, que dejó la conexión atrás, que aquello que ocurrió entre ustedes no tuvo el mismo significado para él. Pero el tiempo tiene una forma muy particular de revelar lo que antes no fue comprendido. Y muchos divinos masculinos llegan a un punto en el que empiezan a mirar el pasado con una conciencia completamente diferente. Comienzan a recordar momentos que en su momento no entendieron del todo. Conversaciones que dejaron una marca más profunda de lo que imaginaron. La manera en que el divino femenino los miraba y cómo ella parecía ver partes de ellos que casi nadie más lograba ver. Poco a poco, esos recuerdos empiezan a tener otro significado, porque aquello que antes parecía demasiado intenso, ahora empieza a parecer especial. Aquello que antes parecía confuso, ahora empieza a tener sentido. Y es en ese momento cuando algo muy profundo puede despertar dentro del divino masculino. Remordimiento. No solo culpa, sino la conciencia de que tal vez se alejó de algo que tenía mucho más valor del que logró reconocer en aquel momento. Y cuando esa conciencia empieza a crecer, otro sentimiento también puede aparecer dentro de él: el deseo de una segunda oportunidad. En el video de hoy vamos a explorar por qué muchos divinos masculinos comienzan a experimentar esta reflexión más adelante en la jornada. ¿Qué está ocurriendo emocionalmente dentro de ellos cuando el remordimiento empieza a surgir? ¿Y por qué este momento puede cambiar completamente la forma en que el divino masculino ve al divino femenino y la conexión que una vez decidió dejar atrás? Divina femenina. Hay un momento en la jornada de las llamas gemelas en el que algo empieza a cambiar silenciosamente dentro del divino masculino. Y muchas veces ese cambio no ocurre cuando la conexión está activa. No sucede cuando ustedes están hablando, ni cuando hay cercanía entre los dos. De hecho, muchas veces comienza justo en el periodo opuesto, durante el silencio, durante la distancia, durante esos momentos en los que parece que el divino masculino simplemente siguió adelante con su vida. Desde fuera puede parecer que él dejó todo atrás, que la conexión quedó en el pasado, que lo que vivieron fue solo una experiencia más que terminó. Pero lo que muchas veces no se ve es la forma en que el divino masculino suele procesar sus emociones. Mientras el divino femenino tiende a sentir las emociones profundamente y casi de inmediato, el masculino muchas veces responde de otra manera. Cuando aparecen sentimientos muy intensos, su primera reacción suele ser intentar controlarlos o incluso ignorarlos, especialmente cuando esos sentimientos desafían la forma en que él se ve a sí mismo. La conexión con el divino femenino suele hacer exactamente eso. Despierta emociones que él tal vez nunca había experimentado con tanta intensidad. Una sensación de reconocimiento, una cercanía emocional difícil de explicar, una conexión espiritual
que muchas veces no tiene una explicación lógica. Y cuando este tipo de experiencia aparece antes de que él esté emocionalmente preparado para comprenderla, la reacción más común es crear distancia, no porque la conexión no sea importante, sino porque se vuelve demasiado intensa para procesarla en ese momento. Entonces él se aleja. Intenta volver a lo que le resulta familiar, a la rutina, a las estructuras que le hacen sentir que tiene el control de su vida. Pero hay algo muy importante sobre las conexiones que tocan el alma. La distancia no borra lo que fue vivido, solo retrasa el momento en que esas emociones comienzan a ser comprendidas. Con el paso del tiempo, aquello que parecía solo un recuerdo empieza a volver de otra manera. Ciertos momentos regresan a su mente. Conversaciones que tuvieron comienzan a repetirse en sus pensamientos. Situaciones que antes parecían simples empiezan a tener un significado diferente. Poco a poco, el divino masculino comienza a mirar el pasado desde otra perspectiva, ya no desde el miedo que sentía en aquel momento, sino desde la claridad que el tiempo puede traer. Es entonces cuando muchas reflexiones empiezan a aparecer. Empieza a darse cuenta de que la conexión con el divino femenino no fue algo común, que había algo diferente en la forma en que ella apareció en su vida, algo en la manera en que lo comprendía, algo en la manera en que parecía ver partes de él que nadie más lograba ver. Esos recuerdos empiezan a adquirir un peso emocional distinto, porque ahora él no está reaccionando al impacto inmediato de la conexión. Ahora está reflexionando, observando, intentando entender lo que realmente ocurrió entre ustedes. Y cuanto más crece esa reflexión, más difícil se vuelve mirar el pasado de la misma forma que antes, porque empieza a darse cuenta de algo que tal vez no logró reconocer en ese momento, que la conexión con el divino femenino pudo haber sido mucho más significativa de lo que se permitió creer. Y cuando esa comprensión empieza a formarse dentro de él, surgir lentamente el remordimiento divina femenina. Cuando el divino masculino empieza a mirar el pasado con una nueva conciencia, algo más comienza a formarse dentro de su mundo emocional. Al principio no aparece de forma intensa, no es una emoción que lo abrume de inmediato. En muchos casos comienza de manera muy silenciosa, un recuerdo que aparece inesperadamente, un pensamiento que vuelve una y otra vez, un momento de la conexión que regresa a su mente cuando menos lo espera. Puede ser una conversación que tuvieron, una mirada que compartieron, un instante en el que él se sintió comprendido de una manera que rara vez había experimentado antes. Al principio, estos recuerdos pueden parecer simples pensamientos pasajeros, pero con el tiempo comienzan a repetirse, y cada vez que regresan, él empieza a observarlos con más atención, porque ahora ya no está reaccionando desde el mismo estado emocional que tenía cuando la conexión estaba ocurriendo. Ahora está observando esos momentos desde la distancia que el tiempo crea. Y esa distancia muchas veces trae claridad,
Empieza a notar detalles que antes no percibió completamente, la forma en que el divino femenino lo apoyaba, la forma en que ella creía en él, la manera en que ella parecía comprender emociones que él ni siquiera sabía expresar. Poco a poco, esos recuerdos empiezan a adquirir un significado diferente, porque aquello que antes parecía simplemente una conexión intensa, ahora comienza a parecer algo mucho más raro, algo que no ocurre con frecuencia en la vida. Y es en ese momento cuando empieza a surgir una sensación nueva dentro del divino masculino, una sensación que no siempre es fácil de enfrentar, el remordimiento. Pero este remordimiento no aparece de forma dramática al principio. Comienza como una realización silenciosa, la comprensión de que tal vez no entendió completamente lo que estaba viviendo cuando la conexión estaba ocurriendo. Empieza a preguntarse si interpretó mal lo que sentía, si reaccionó desde el miedo en lugar de intentar comprender lo que estaba despertando dentro de él. Puede empezar a preguntarse cosas que antes nunca había considerado. ¿Y si aquella conexión realmente era algo importante? ¿Y si me alejé demasiado rápido? ¿Y si no comprendí lo que significaba en aquel momento? Estas preguntas pueden comenzar a aparecer cada vez con más frecuencia, y cuanto más reflexiona sobre ellas, más clara se vuelve una realidad. La conexión con el divino femenino no fue una experiencia común. Hubo algo diferente en la forma en que ella entró en su vida, algo en la manera en que lo comprendía, algo en la manera en que despertó partes de él que estaban dormidas. Cuando esa comprensión empieza a crecer dentro de él, el remordimiento también comienza a crecer. No porque quiera castigarse por el pasado, sino porque ahora puede ver la experiencia desde un nivel de conciencia que antes no tenía. Reconocer el valor de algo después de haber creado distancia puede ser emocionalmente muy fuerte, porque ahora él empieza a ver la historia desde otra perspectiva, y esa nueva perspectiva lo lleva a preguntarse algo aún más profundo. ¿Por qué me alejé de la conexión en primer lugar? Comprender esa pregunta es una parte muy importante del proceso que el divino masculino atraviesa, porque muchas veces él no se alejó por falta de sentimientos. En muchos casos, se alejó porque los sentimientos eran demasiado intensos para entenderlos en aquel momento. Divina femenina. Para comprender realmente por qué el divino masculino comienza a sentir remordimiento más adelante en la jornada, es importante mirar hacia el momento en que decidió alejarse de la conexión, porque desde la perspectiva del divino femenino, ese alejamiento muchas veces puede parecer difícil de entender. Puede parecer que él simplemente decidió marcharse, que no valoró lo que estaba ocurriendo entre ustedes, que no comprendió la profundidad de la conexión. Pero dentro del divino masculino, lo que estaba ocurriendo muchas veces era mucho más complejo de lo que parecía desde afuera. Cuando la conexión con el divino femenino aparece, suele despertar emociones que él no estaba acostumbrado a sentir. No se trata solamente de atracción. No es únicamente afinidad o interés. Existe una sensación de reconocimiento que muchas veces no puede explicarse con lógica.
Puede sentir que hay algo familiar en su presencia, algo que lo toca de una manera diferente, algo que parece conectar con partes muy profundas de su propio ser. Y precisamente esa intensidad puede ser lo que resulta más difícil de manejar para él en ese momento. Muchos divinos masculinos han pasado gran parte de su vida aprendiendo a controlar sus emociones, a tomar decisiones desde la razón, a mantener cierta distancia emocional para no sentirse vulnerables. Ese patrón puede haber funcionado durante años, puede haberle permitido moverse por la vida con seguridad, pero la conexión con el divino femenino rompe ese patrón, despierta emociones que no pueden ser fácilmente controladas, sentimientos que no encajan dentro de la lógica con la que él suele entender el mundo, la vulnerabilidad, la cercanía emocional, una conexión que parece tocar algo mucho más profundo que una relación común. Para alguien que está acostumbrado a mantener el control emocional, esta experiencia puede sentirse abrumadora, no porque no sienta nada, sino porque siente demasiado. Cuando emociones tan intensas aparecen de forma inesperada, el instinto natural de muchas personas es protegerse. La mente busca recuperar estabilidad, busca una forma de volver a sentirse en control, y muchas veces esa forma es crear distancia. El divino masculino puede intentar convencerse de que la conexión no es tan importante. Puede enfocarse en otras áreas de su vida que le resulten más seguras y previsibles. Trabajo, responsabilidades, rutinas que le permiten mantener una sensación de orden. Desde fuera, este comportamiento puede parecer indiferencia, puede parecer que no le importó lo suficiente, pero muchas veces lo que estaba ocurriendo en realidad era un intento de manejar emociones que todavía no sabía cómo procesar. La conexión con el divino femenino puede haber despertado partes de él que estaban dormidas, partes que pedían crecimiento, partes que pedían una apertura emocional que aún no estaba listo para vivir. Y cuando se enfrenta a esa intensidad sin las herramientas necesarias para comprenderla, el impulso de alejarse puede parecer la única salida. El problema es que la distancia no borra lo que la conexión despertó dentro de él, solo crea tiempo para que las emociones maduren, tiempo para que la conciencia comience a comprender lo que antes parecía confuso, tiempo para que él empiece a darse cuenta de lo que realmente ocurrió. Y cuando ese proceso empieza a desarrollarse, algo cambia. Aquello que antes parecía demasiado intenso empieza a verse con más claridad. Aquello que antes parecía amenazante empieza a parecer significativo. Y en ese momento, el divino masculino comienza a ver la conexión con nuevos ojos. Empieza a comprender que el divino femenino no fue simplemente alguien que pasó por su vida. Ella fue alguien que despertó algo dentro de él, alguien que tuvo un impacto real en su crecimiento, alguien que dejó una marca emocional que no desaparece fácilmente. Y cuando esa comprensión empieza a crecer dentro de él, otra percepción también comienza a surgir. Empieza a darse cuenta de algo nuevo sobre el divino femenino, algo que tal vez no logró entender completamente cuando la conexión estaba ocurriendo.
y esa nueva percepción puede cambiar profundamente la forma en que Él ve toda la historia entre ustedes, divina, femenina. A medida que el divino masculino continúa reflexionando sobre el pasado, algo comienza a cambiar profundamente en la forma en que te ve. Porque cuando la conexión estaba ocurriendo, muchas de las emociones que él sentía estaban mezcladas con confusión, intensidad y miedo. En aquel momento, tal vez no tenía la claridad emocional necesaria para comprender lo que realmente estaba pasando dentro de él. La conexión podía parecer demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado diferente de cualquier experiencia que hubiera tenido antes. Y cuando una experiencia emocional supera lo que la mente puede explicar fácilmente, muchas veces la mente intenta simplificarla, intentar darle una explicación más cómoda. Tal vez en aquel momento se dijo a sí mismo que lo que estaba sintiendo era solo una atracción fuerte o una conexión intensa, pero pasajera. Quizá intentó convencerse de que aquello no era tan profundo como parecía. Este tipo de reacción es bastante común en el divino masculino. Cuando el corazón se encuentra con algo que desafía las estructuras emocionales que ha construido durante años, la mente intenta reducir la intensidad de la experiencia, pero el tiempo tiene una forma muy poderosa de revelar aquello que antes fue ignorado. Cuando el divino masculino comienza a revisar el pasado con más conciencia, ciertos recuerdos empiezan a destacar de manera diferente. Empieza a recordar la forma en que el divino femenino lo miraba, la manera en que ella parecía comprender emociones que él ni siquiera expresaba con palabras, la forma en que ella percibía partes de él que normalmente permanecían ocultas para el resto del mundo. Muchos divinos masculinos comienzan a darse cuenta con el tiempo de que el divino femenino tenía una capacidad muy especial para ver más allá de la superficie. Ella no solo veía la imagen que él mostraba al mundo, también percibía las emociones que estaban detrás de esa imagen. Podía notar cuando algo no estaba bien. Podía sentir cuando él estaba luchando con algo internamente. En aquel momento, esa capacidad del divino femenino podía resultar incómoda para él, porque cuando alguien logra verte de esa manera, se vuelve mucho más difícil mantener las defensas emocionales. El divino femenino muchas veces actúa como un espejo para el divino masculino. Refleja tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. Y cuando él aún no está preparado para mirar esas partes de sí mismo, esa experiencia puede resultar demasiado intensa. Pero cuando ahora mira el pasado, algo empieza a volverse claro. Empieza a comprender que el divino femenino no fue simplemente alguien que apareció en su vida, fue alguien que lo transformó, incluso si en aquel momento no fue capaz de reconocerlo, incluso si en aquel momento no entendió la profundidad de la experiencia. La conexión dejó una huella dentro de él, porque a través de ella se enfrentó a partes de sí mismo que necesitaban despertar, partes que necesitaban crecer, partes que estaban esperando ser reconocidas. Y cuanto más empieza a reconocer esto, más comienza a comprender el papel que el divino femenino tuvo en su vida.
puede empezar a recordar la paciencia que ella mostró en ciertos momentos, la forma en que ella creía en él, la manera en que lo animaba a mirar dentro de sí mismo. Esos recuerdos comienzan a tener un significado mucho más profundo con el paso del tiempo, porque ahora ya no está mirando la conexión desde el miedo. Ahora la está mirando desde la conciencia. Y esa nueva forma de ver el pasado trae consigo una realización muy poderosa. Empieza a darse cuenta de que el divino femenino no fue solo alguien importante, fue alguien raro, alguien que llegó a su vida en un momento específico, alguien que despertó algo dentro de él que nunca antes había despertado. Y cuando esta comprensión comienza a asentarse dentro del divino masculino, otra emoción empieza a surgir junto con ella. Porque reconocer el valor de alguien también significa reconocer lo que se perdió cuando la conexión se alejó. Y es en ese momento cuando el peso emocional de las decisiones que tomó comienza a hacerse mucho más evidente. Divina femenina. Cuando el divino masculino empieza a ver la conexión con mayor claridad, una nueva emoción comienza a aparecer dentro de él, la conciencia del peso de las decisiones que tomó en el pasado. Cuando la conexión estaba ocurriendo, muchas de las decisiones que él tomó fueron guiadas por la necesidad de recuperar estabilidad emocional. La intensidad de lo que estaba sintiendo podía parecer difícil de manejar. Las emociones podían resultar confusas. Y cuando una experiencia emocional es demasiado intensa, muchas personas reaccionan intentando alejarse de aquello que está despertando tantas sensaciones al mismo tiempo. Para el divino masculino, esa distancia pudo parecer la opción más segura en ese momento. Quizá creyó que necesitaba espacio. Quizá pensó que era la única forma de volver a sentirse en control de su vida. Pero con el paso del tiempo, la forma en que mira esas decisiones comienza a cambiar. Aquello que antes parecía una reacción necesaria empieza a verse desde otra perspectiva. Empieza a recordar momentos específicos con el divino femenino, conversaciones que tuvieron, momentos en los que ella lo apoyó, situaciones en las que ella creyó en él incluso cuando él mismo dudaba de sí mismo. Esos recuerdos empiezan a volver con una fuerza diferente, porque ahora no está reaccionando desde la confusión del momento. Ahora está observando el pasado con la distancia que el tiempo le ha dado. Y esa distancia muchas veces trae claridad. Empieza a darse cuenta de que la presencia del divino femenino tuvo un impacto mucho más profundo en su vida de lo que imaginó en aquel momento. Ella no fue simplemente alguien con quien compartió ciertos momentos. Fue alguien que despertó algo dentro de él, alguien que lo llevó a mirar partes de sí mismo que antes permanecían ocultas, alguien que provocó un crecimiento interior que quizá no habría ocurrido de otra manera. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse dentro de él, surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si hubiera actuado de otra forma? Empieza a preguntarse si las cosas podrían haber seguido un camino diferente, si la conexión habría evolucionado de otra manera, si en aquel momento hubiera tenido el valor de enfrentar lo que sentía en lugar de alejarse.
Estas preguntas no aparecen como una forma de castigarse por el pasado. Aparecen como parte del proceso natural de crecimiento emocional. Cuando la conciencia madura, es normal mirar hacia atrás con nuevos ojos, y al hacerlo, el divino masculino puede empezar a reconocer que muchas de sus decisiones estuvieron influenciadas por el miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo a perder el control emocional, miedo a entrar en un territorio emocional que le resultaba desconocido. Reconocer esto puede ser difícil, porque significa aceptar que algo importante pudo haberse perdido por no haber sido comprendido en su momento. Pero esta misma conciencia también abre la puerta a una nueva emoción, porque cuando alguien reconoce el valor de algo que dejó atrás, es natural que el corazón empiece a preguntarse si aún existe la posibilidad de reparar lo que ocurrió. Y es en ese momento cuando otra sensación comienza a crecer dentro del divino masculino. Un deseo que puede hacerse cada vez más fuerte conforme continúa reflexionando sobre el pasado. El deseo de tener una segunda oportunidad, divina femenina. Cuando el divino masculino comienza a reconocer el peso emocional de las decisiones que tomó, algo nuevo empieza a surgir dentro de él, un sentimiento que no estaba presente de la misma forma antes, el deseo de una segunda oportunidad. Este deseo no aparece de inmediato ni como una decisión clara. Por lo general, nace lentamente, a través de los pensamientos que empiezan a repetirse en su mente, a través de las memorias que regresan con un significado diferente, a través de la comprensión cada vez más clara de que la conexión con el divino femenino fue mucho más profunda de lo que logró entender en su momento. Al principio, él puede simplemente recordar ciertos momentos del pasado, situaciones que vivieron juntos, conversaciones que dejaron una impresión especial, la forma en que se sentía cuando estaba cerca del divino femenino. Pero cuanto más vuelve a esos recuerdos, más comienza a percibir el valor de lo que ocurrió entre ustedes. Lo que antes parecía una experiencia intensa más en su vida, empieza a sentirse diferente. Empieza a parecer raro, especial, algo que no se encuentra fácilmente. Puede comenzar a recordar cómo el divino femenino lo hacía sentir comprendido, cómo ella parecía ver partes de él que casi nadie más notaba, cómo la conexión despertaba emociones que él no había experimentado antes. Y al recordar todo esto, una pregunta comienza a aparecer en su mente. ¿Y si hubiera actuado de otra manera? Esta pregunta puede empezar a repetirse muchas veces dentro de él, porque cuando alguien se da cuenta de que una experiencia tuvo un impacto profundo en su vida, es natural que el corazón imagine otras posibilidades. Puede empezar a preguntarse cómo habría sido la historia si hubiera tenido el valor de quedarse, si hubiera enfrentado sus propios miedos, si hubiera permitido que la conexión creciera en lugar de alejarse. Estos pensamientos pueden traer muchas emociones diferentes: nostalgia, curiosidad y también un deseo silencioso de reparar lo que quedó incompleto. El deseo de una segunda oportunidad no nace solo del arrepentimiento, nace también de la comprensión, de la conciencia de que aquella conexión fue real, de la percepción de que el divino femenino no fue simplemente alguien que pasó por su vida,
fue alguien que dejó una huella profunda en su historia. Y cuando esta comprensión se vuelve más clara, el divino masculino puede comenzar a sentir una necesidad interior de volver a ese punto donde todo cambió. No necesariamente para repetir el pasado, sino para intentar hacerlo diferente, para enfrentar la conexión con la conciencia que ahora tiene. Pero junto con ese deseo aparece también otra emoción muy importante, la incertidumbre, porque desear una segunda oportunidad significa aceptar la vulnerabilidad que eso implica. Significa reconocer que quizá tendrá que enfrentarse a emociones que evitó durante mucho tiempo. Significa admitir que el pasado no puede borrarse y que cualquier intento de reconexión requerirá honestidad emocional. Por eso, incluso cuando el deseo de una segunda oportunidad comienza a crecer dentro de él, el divino masculino suele entrar en un proceso interno muy profundo, porque dentro de él empiezan a coexistir dos fuerzas: el deseo de volver y el miedo de enfrentar lo que ese regreso podría implicar. Ese conflicto interno se convierte en una de las etapas más importantes de su despertar emocional, porque lo obliga a mirar directamente a las mismas emociones que una vez lo hicieron huir de la conexión. Y comprender este conflicto interno es clave para entender lo que puede ocurrir después en la jornada. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo capítulo. Capítulo 7. El conflicto interno que ahora enfrenta. Capítulo 7, 22:10. El conflicto interno que ahora enfrenta Divina Femenina. Cuando el deseo de una segunda oportunidad comienza a crecer dentro del divino masculino, eso no significa que todas sus dudas desaparezcan de inmediato. De hecho, muchas veces es justamente en ese momento cuando empieza a formarse un conflicto interno muy profundo, porque ahora dos fuerzas comienzan a existir al mismo tiempo dentro de su mundo emocional. Por un lado, está la conciencia de lo que la conexión significó, la comprensión de que el divino femenino tuvo un impacto real en su vida, la sensación de que aquello que vivió contigo fue diferente de otras experiencias que ha tenido. Pero por otro lado, todavía existen los mismos miedos que una vez lo llevaron a alejarse. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a abrir su corazón completamente, el miedo a entrar nuevamente en una conexión que una vez despertó emociones que no supo cómo manejar. Este conflicto puede crear una gran tensión dentro de él, porque ahora comienza a ver la conexión con claridad, pero al mismo tiempo debe enfrentar las emociones que esa claridad trae consigo. El divino masculino muchas veces está acostumbrado a tomar decisiones desde la lógica, desde el control. Divina femenina. Cuando el deseo de una segunda oportunidad comienza a crecer dentro del divino masculino, eso no significa que todas sus dudas desaparezcan de inmediato. De hecho, muchas veces es justamente en ese momento cuando empieza a formarse un conflicto interno muy profundo, porque ahora dos fuerzas comienzan a existir al mismo tiempo dentro de su mundo emocional. Por un lado, está la conciencia de lo que la conexión significó, la comprensión
de que el divino femenino tuvo un impacto real en su vida. La sensación de que aquello que vivió contigo fue diferente de otras experiencias que ha tenido, pero por otro lado, todavía existen los mismos miedos que una vez lo llevaron a alejarse. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a abrir su corazón completamente, el miedo a entrar nuevamente en una conexión que una vez despertó emociones que no supo cómo manejar. Este conflicto puede crear una gran tensión dentro de él, porque ahora comienza a ver la conexión con claridad, pero al mismo tiempo debe enfrentar las emociones que esa claridad trae consigo. El divino masculino muchas veces está acostumbrado a tomar decisiones desde la lógica, desde el control, desde la necesidad de mantener estabilidad en su vida. Pero la conexión con el divino femenino no funciona de esa manera. No es algo que pueda organizarse completamente con la mente. Es una experiencia que despierta emociones profundas, sentimientos que no siempre pueden explicarse con palabras. Y aunque su corazón empiece a reconocer el valor de la conexión, su mente puede intentar proteger las antiguas defensas emocionales que construyó durante años. Puede preguntarse si está listo para enfrentarse a todo lo que esa conexión implica. Puede preguntarse cómo reaccionaría el divino femenino si él intentara acercarse nuevamente. Puede temer que el tiempo y la distancia hayan cambiado demasiado las cosas. Estos pensamientos pueden hacerlo dudar, porque desear una segunda oportunidad también significa aceptar el riesgo emocional que viene con ella. Significa admitir que quizá tendrá que enfrentarse a sus propios errores. Significa aceptar la posibilidad de que el pasado no pueda cambiarse. Y muchos divinos masculinos han pasado años evitando exactamente ese tipo de vulnerabilidad. Por eso este periodo suele estar lleno de reflexión interna. Puede pasar mucho tiempo pensando sobre lo que ocurrió entre ustedes, revisando recuerdos, intentando entender qué es lo que realmente siente ahora. A veces este proceso ocurre completamente en silencio. El divino femenino puede no ver inmediatamente lo que está ocurriendo dentro de él, pero internamente algo importante está cambiando, porque ahora el divino masculino ya no está tratando de ignorar la conexión, está tratando de comprenderla. Y ese cambio de perspectiva es uno de los pasos más importantes en su proceso de despertar, porque ahora se encuentra frente a una decisión interna: escuchar la voz del miedo que una vez lo hizo huir, o escuchar la verdad emocional que empieza a despertar dentro de su corazón. Esta decisión no siempre ocurre rápidamente. Muchas veces necesita tiempo para madurar, pero cuando el divino masculino llega ahí a este punto, algo fundamental ya ha comenzado a cambiar dentro de él. Ya no está intentando olvidar la conexión, está intentando entender lo que realmente significó, y esa comprensión puede abrir la puerta a una nueva fase en la jornada de las llamas gemelas. Porque cuando el divino masculino comienza a despertar a la verdad de la conexión, toda la dinámica energética entre las dos almas empieza a transformarse, divina, femenina. Cuando el divino masculino llega a este nivel de conciencia,
algo importante comienza a cambiar dentro de la dinámica de la jornada de las llamas gemelas. Pero muchas veces este cambio no se ve inmediatamente en el mundo exterior. Primero ocurre dentro de él, dentro de su conciencia, dentro de su alma. Durante gran parte de la jornada, el proceso de despertar suele comenzar primero en el divino femenino. Ella es quien siente la profundidad de la conexión desde el inicio. Es quien comienza a hacerse preguntas, quien busca entender el significado espiritual de lo que está viviendo, quien atraviesa primero muchos de los procesos de sanación, crecimiento y transformación. Mientras tanto, el divino masculino puede parecer distante de todo ese proceso. Puede parecer que está evitando la conexión, que está ignorando lo que ocurrió entre ustedes, o incluso que nunca comprendió realmente la profundidad del vínculo. Pero el despertar dentro de la jornada de las llamas gemelas rara vez ocurre al mismo tiempo para ambas almas. Lo que comienza primero dentro del divino femenino muchas veces despierta más tarde dentro del divino masculino, y este momento de reflexión, remordimiento y deseo de una segunda oportunidad puede ser una de las primeras señales de ese despertar dentro de él. Porque cuando el divino masculino empieza a mirar el pasado con conciencia, comienza a comprender el impacto que la conexión tuvo en su vida. Empieza a reconocer el papel que el divino femenino tuvo en su crecimiento personal. Empieza a entender que aquello que una vez intentó evitar pudo haber sido precisamente la experiencia que estaba destinada a despertarlo. Este proceso no solo trata del pasado, también trata de su evolución interior, porque al reconocer el valor de la conexión, también comienza a enfrentarse a partes de sí mismo que antes evitaba, sus miedos, sus defensas emocionales, los patrones que una vez lo llevaron a huir de la vulnerabilidad. Enfrentar estas partes de sí mismo puede convertirse en un paso importante dentro de su proceso de crecimiento, y por eso esta fase de la jornada puede tener un significado tan profundo, porque el remordimiento que siente no es solo arrepentimiento, también puede ser el inicio de una mayor conciencia emocional, un momento en el que el divino masculino comienza a reconocer la verdad de lo que vivió. Pero hay algo muy importante que el divino femenino necesita recordar en este punto de la jornada. El despertar del divino masculino no significa que la vida del divino femenino deba detenerse. Su camino continúa, su crecimiento continúa. Su vida sigue expandiéndose independientemente del tiempo que el divino masculino necesite para comprender su propio proceso. El divino femenino ya ha recorrido un camino profundo de transformación. Ya ha enfrentado emociones intensas, ya ha atravesado procesos de sanación, ya ha aprendido a recuperar su propia energía. Y su camino sigue guiado por su propia evolución, no por la espera de un resultado específico dentro de la conexión, porque al final, la jornada de las llamas gemelas no trata solamente de que dos personas encuentren el camino de regreso una hacia la otra. También trata del despertar individual de cada alma. La conexión pudo haber sido el catalizador, el encuentro que inició todo el proceso,
pero el verdadero propósito de la jornada siempre fue el crecimiento espiritual de cada uno, del divino femenino y eventualmente también del divino masculino. Y si el divino masculino está comenzando a sentir remordimiento, si está reflexionando sobre el pasado, si empieza a desear una segunda oportunidad, eso puede ser una señal de que algo dentro de él finalmente está despertando. Pero el camino del divino femenino nunca ha dependido únicamente de eso. Su verdadero viaje siempre ha sido el regreso a su propia alma, el descubrimiento de su propia fuerza, el recordatorio de quién es realmente, porque al final de esta jornada, el encuentro más importante no es solo entre dos personas, es el momento en que cada alma despierta a su propia verdad.